¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Los saluda Guillermo Lanfranconi en esta nueva edición de Hora Liberada, como cada viernes, minutos después de las 19 hasta las 21 horas, por la sintonía de www.radionuevafuerza.com. Hoy tenemos, durante unos minutos, mi editorial, que ya se lo dedicaré a la realidad política argentina, dos reportajes que ha hecho Gabriel Fernández Gasalla, y datos de gasto político de Ushuaia y de Lanús. Algunos números que los van a sorprender o no, ustedes dirán. Y si queda tiempo, tengo una nota sorpresa sobre un presidente de un consejo deliberante que pide cielos abiertos para su municipio. Van a ver, es un dato realmente llamativo. Yo me preguntaba, estos gobernantes, por así llamarlos, para mí no son, insisto, un gobierno, son una banda que hace de gobierno. Son así de ineptos, lo hacen a propósito, se entregan. ¿Cómo hacen para hacer cada día, aparte de delincuentes, aparte de anticapitalistas, aparte de empobrecedores, aparte de corruptos, aparte de intolerantes, aparte de totalitarios, también le suman su fenomenal ineptitud en todo, en lo que hacen, en lo que dicen y en lo que callan? Hay saqueos y se ponen a comentarlos, en vez de evitarlos y reprimirlos como corresponde. No, uno ve a Aníbal Fernández y a Sergio Berni, hay algunos detenidos en provincia de Buenos Aires, pero los comentan, si son naturales, si no están organizados, que la verdad, con todo respeto, ¿a quién le importa si son organizados o no? Y lo que opinen los ministros, tienen que actuar como ministros o evitarlos o detener a quienes los lleven a cabo. Y ahora, bueno, que hay unos cuantos detenidos, en Buenos Aires hay más de 90 detenidos, ojalá reciban el castigo de la ley. En estas horas también hubo piquetes en la ciudad de Buenos Aires, obviamente el brote inflacionario que ha traído la devaluación desastrosa y no planeada de Sergio Massa, como todo lo que hace Sergio Massa, todo mal lo hace este hombre, porque nació para hacer las cosas mal y para hacer el mal. En su vida no hizo nada bien, no sé, nació porque no fue obra de él, pero todo lo que hizo en política fue maldad y daño. Si no hay delito, por lo menos hay daño. Como le digo, son todos impresentables. El ministro de Seguridad de la Nación, el de provincia, Kicillof, Massa, que hoy inauguró, yo creo que tenían prohibido en campaña inaugurar obras, ¿no? Bueno, hoy inauguró o anunció un nuevo gasoducto en el norte de Argentina. Pero bueno, a ellos, ¿qué les importa la ley? Uno sabe por dónde el justicialismo y esta versión kirchnerista, no vamos a dar detalles, pero ustedes saben por dónde se pasan la ley. Bueno, arreglaron entre comillas con el Fondo Monetario, porque el fondo, ¿qué hizo? Le da ahora otro giro mayor. Pasamos de la deuda mala de Macri a la deuda buena de Massa. Es rarísimo. ¿Cuál es la diferencia? No sé, vendrán marcados los billetes, estos son buenos y estos son malos. No sé, raro. Porque si fue malo que Macri pida 50.000 millones, no sé cómo ahora pidan 7.500 más. Se supone que también es malo. No, bueno, esto es bueno para esta gente. Pero bueno, ¿qué pasa? El FMI hace como el que, bueno, te doy, pero pórtate bien. Le dio este nuevo giro, pero le pide condiciones cuando no cumplió hace mínimo un año que no está cumpliendo ninguna de las pautas que arreglaron entre el fondo y el gobierno nacional. Entonces le pide otra vez, bueno, ajuste que no hicieron, le pide que el tipo de cambio no se atrase, que sigan devaluando, y le piden aumento de tarifas, que ellos sí lo hicieron. Para eso no tienen ningún problema. Para bajar sus gastos, eso nunca en su vida lo van a hacer, al contrario, lo aumentan a lo loco. Ahora, para aumentar tarifas, sí, cómo no, por favor, para eso nacimos. El BRICS, a ver, semanas, meses antes de irse, anuncian que ingresamos a esta banda que es el BRICS. Podemos negociar, vender a cualquier gobierno, cualquier país,
de derecha, izquierda. Yo creo, ahí obviamente no habría que hacer diferencias, hay que comerciar con todos los países del mundo en lo posible, pero asociarse a ellos, como dice el BRICS, con Rusia, que ha invadido Ucrania, con Irán, que, no, que ha cometido atentados en Argentina, bueno, esto ya no es un error, es roza la traición a la patria, dicho este grupo. Se reunió el Consejo de las Américas, los empresarios más importantes de Argentina, escuchando a los candidatos, Massa hablando como si fuera candidato, como si no fuera gobierno desde el 2003 y ministro de Economía hace un año, hablando de queremos tener la oportunidad de gobernar. Mierda, yo pensé que estaba gobernando. Mira, voy a tener que ir a la Gleice de nuevo a ver qué tengo en los anteojos. Es rarísimo. Yo creía que Massa era ministro de Economía hace un año y ahora resulta que quiere tener la oportunidad de gobernar. Mira vos. Aparte, bueno, fue a Paraguay, mintió otro papelón de Massa, ahora internacional. Fernández, pobre, a veces lo comparan mal con De la Rúa, ¿no? Digo, De la Rúa, bien, mal, puedes tener, no voy a profundizar hoy mi opinión sobre el expresidente Fernando De la Rúa. Pero lo que duró el hombre tomaba medidas, buenas, malas, daba resultado, no lo que fuera. Pero el hombre gobernaba. Terminó mal, sí, bárbaro. Pero ¿dónde está Fernández? No sabe si gobierna. Antes te preguntaba si gobernaba Fernández, CFK o Massa. Ahora te preguntas si gobierna Dylan directamente, porque no existe, se la pasa viajando Fernández. No sé, le falta ir a Miami a ver la final de la Copa de Estados Unidos de Messi. No está, no existe. El gobierno en realidad ahora es de Sergio Tomás Massa. Insólito, nos hemos quedado, si tuvo escasa autoridad durante todo su mandato, si en algún momento tuvo, bueno, ahora no, directamente no existe. Todas estas condiciones se dan en un gobierno, en un momento en el que tenemos ya una virtual casi hiperinflación o un salto inflacionario, no hay duda de que en agosto será aproximadamente del 14%. Veremos después cómo sigue, porque bueno, si va a venir un ajuste de tarifas, no se ha hecho otra evaluación. Los empresarios obviamente no aceptan este pedido de acuerdo de precios, a ver, acuerdo entre comillas, porque sabemos que no es acuerdo. Por eso los empresarios no aceptan, que le quieren imponer un límite de 5% en los aumentos de precios mes a mes, cuando es realmente insostenible, más si se han abierto por la inflación generada por la devaluación desastrosa de Massa, se han reabierto las paritarias, y si las empresas están obligadas a aumentar sueldos o ahora Massa va a dar una suma fija, ¿con qué herramienta le vas a decir que aumenten el 5% sus precios? O sea, la inflación es claramente un acto de gobierno, y más en estos momentos. En estos momentos ya más que un acto de gobierno es una decisión del gobierno, es una vocación del gobierno. Cada vez tener más inflación, no hay un centavo de ajuste en las medidas que está tomando o anunciando Sergio Massa, y tampoco las va a haber. Y del otro lado, bueno, tenemos la oposición, Juntos por el Cambio, que está tratando de mostrarse unido, que a mi entender, más que unido debería mostrarse distinto, porque los argentinos mayoritariamente queremos algo distinto. No se fanaticen con mostrarse juntos, obviamente no es bueno que se fracturen, pero deben mostrarse distintos. Y debe mostrar claramente hacia dónde nos quieren llevar a partir de diciembre o antes, porque no sé si este gobierno llega a diciembre. Del otro lado, o la otra oposición, encabezada por Javier Milei, a mi entender, con una estrategia política francamente lamentable, desastrosas, entre sus listas y el discurso que dio ante el Consejo de las Américas, realmente muy pobre, cayó muy mal entre los empresarios, salvo algunos muy afines a él. La gran mayoría no tuvieron una buena sintonía con el discurso, casi vanagloriándose de ciertos candidatos, una cosa muy extraña. Eso no se hace. Aparte,
A ver, el Consejo de las Américas son empresarios que quizás hasta los podría considerar casta, ¿no? Empresarios, muchos de ellos contratistas del Estado, que hace años que están en las grandes empresas, bancos, como le digo, proveedores del Estado. Entonces ir ahí a hablar la casta es por lo menos, no sé, errado, se puede decir algo más, pero es no entender de que ante un auditorio de ese tipo hay que ir a hablar en otros términos. Además que a mí personalmente ya Javier Milei con el tema de la casta me empieza a cansar, a aburrir y le irá a pudrir. Ya es un caballito de batalla, la casta. No, hablar concreto. Y después cuando pide medidas, no, porque esta medida de tercera generación y no da ninguna medida concreta de baja de gasto político. Ninguna. Ni siquiera decir, bueno, voy a bajar este gasto en el Congreso, voy a eliminar la imprenta, un máximo de costo de legisladores o de diputados senadores, y nada. Entonces, Javier, no me hable más de casta. Te soy grandecito para que me vengan a chamullar con el Logan barato de la época de alta tensión. La casta, y después no tocas nada. Ahora no va a tocar los planes, no va a levantar el cepo. ¿Cómo no vas a levantar el cepo? Entonces que siga esta gente. O sea, habla de kirchnerismo de buenos modales cuando habla Juntos por el Cambio y él dice que no hay que levantar el cepo, cuando realmente, aparte, si el cepo, entre comillas, para cuidar los dólares, y por el cepo se fueron todos los dólares. No hay reservas. ¿Para qué querés el cepo vigente? Para que no entren. Si era claro que si no hay dólares es porque con el cepo, al no poder salir, tampoco van a entrar. Insólito. O sea, la verdad, lo de Milei es de papel, es como su amigo y sostenedor ya Sergio Massa, van de papelón en papelón ambos. Bueno, veremos cómo llegamos a diciembre, primero cómo llegamos a octubre, ¿no? Estamos 25 de agosto, octubre, casi 22 de octubre se vota. Casi 2 meses para las elecciones, ya debería ahora realizarse la campaña por parte de las 3 principales fuerzas políticas. Yo a Massa no le veo ninguna posibilidad y mi deseo es que si hay balotaje, a ver, que Massa salga tercero, mi deseo es ciudadano. Después, si alguien gana en primera o segunda vuelta, que sea Patricia Bullrich o Milei o Patricia Bullrich. Pero mi deseo ferviente es que el kirchnerismo sea aplastado en octubre, que salga tercero. Después vemos, primero, cuál de las opciones, entre comillas, opositoras y según el pensamiento político que tenga cada uno de nosotros. Y aprovecho para consultar a, ¿qué tal, Gabriel? A ver tu opinión. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Los oyentes y streamers videntes de esta radio, Radio Nueva Fuerza, que nos cobija. Aquí voy haciendo la liberada. Sí, coincido totalmente. Suscribo cada una de las palabras de tu editorial, Guille. Y también me parece muy oportuna tu referencia, aunque es algo ya en el pasado, 20 años han sucedido eso, al gobierno de la Rúa, porque lejos estoy yo de ser un admirador de la Rúa, ni siquiera puntualmente por ese acontecimiento puntual que fue el 2001, por toda su carrera, nunca política, ¿no? No me pareció jamás una figura deslumbrante. Y veamos sus hijos, ¿no? Suele decir un dicho popular que los frutos del árbol no caen demasiado lejos, ¿no? Pero vamos a tener que, cuando pase el tiempo, cuando transcurra el tiempo y ponga más hojas de los libros de historia, más capítulos respecto a esos acontecimientos del 2001 y algunos capítulos respecto a este tiempo, valorarlo de otra forma a De la Rúa, porque por una cuestión relativa, ¿no? Porque creo que en la historia política argentina no hay un inepto de las dimensiones de Alberto Fernández. Y es tan inepto que lo pone a De la Rúa a la altura casi de un estadista. De la Rúa al lado de Alberto Fernández es un estadista. Lo he dicho sin ironía, Dicho sin ironía.
O sea, Alberto Fernández es un perfecto, y me animo a decirlo, vulnerando algo que siempre traté de preservar, que es el respeto a la investidura presidencial. Es un perfecto idiota. Alberto Fernández es un perfecto idiota en el sentido más clásico del término. Los griegos le llamaban idiota, era un insulto, una forma de descripción terrible para que a todo aquel que no estaba a la altura de la cosa pública, ¿no? Aquel que incluso se enorgullecía de prescindir de la cosa pública, de la cuestión pública, del gobierno de las ciudades, porque en la antigüedad eran ciudades y estados. Este tipo no está a la altura, insisto, estoy usando terminología que en otras circunstancias, e incluso en otros países, ameritaría algún tipo de juzgamiento de mis opiniones, porque uno no puede vulnerarla tan fácilmente y insultar la investidura presidencial. Pero este tipo es un idiota, es un idiota. Hay que dejarlo claro para la posteridad. Es un ejemplo perfecto de lo que los griegos consideraban un idiota. Que no tiene que ver con la tara mental, ¿no? No estamos aquí utilizando un término políticamente incorrecto para describir una situación, emparentar al presidente con una tara mental, no estamos diciendo que es un subnormal, no estamos diciendo que es un down, no estamos diciendo todas estas cosas que no se pueden decir porque no se deben decir, porque estamos equiparando con una enfermedad o con una afección o con cierta discapacidad. Es un idiota público. Es redundante decir que es un idiota público, porque un idiota es público, ya per se. Y lo peor de todo es que genera daños enormes. Toda su idiotez desplegada a lo largo de estos 4 años, que yo quiero que lleguen a ser los 4 años, yo no quiero que termine antes este gobierno, quiero que estén hasta el último día y que Alberto Fernández despliegue toda su idiotez y su secuaz en todo esto, quien lo promovió a la presidencia de la Nación, que es Cristina Fernández de Kirchner, también esté hasta el último día mostrándonos su estulticia, su capacidad de hacer el mal, de su mediocridad, hasta el último día. Y que el pueblo argentino algún día ejerza con sabiduría el voto y los castigue enormemente, les toque la línea de flotación de si tienen todavía algo de dignidad política, y no parezcan nunca más, ¿no? Yo creo que, no sé, vos qué opinás, vos suponés que tiene sobrevida política Alberto Fernández, Cristina Fernández, no, para mí están acabados. Lo que vos decías yo lo ratifico y lo apoyo. Alberto Fernández es el presidente más idiota de la democracia, y no hay nada más peligroso y dañino que un idiota con poder. Sí. Ese es el problema de Fernández. Es como que goza de ser como es. Uno lo veía, como decir, desde la Rúa, más capaz, menos capaz, como lo considere cada uno, pero no lo veías, vos lo veías en la Rúa, te está tomando el pelo. No te tomaba el pelo, es verdad. Este hombre hace Instagram o redes con el perro, le hacemos una pregunta y después te contesta la pregunta más idiota de la que le hicieron sobre el perro, ninguna sobre política. Y sale acariciando el perro porque a alguien le gusta esto, aquello, y no sé, en un programa ahora comentó que porque a Javier Milei también le gustan los perros, o sea, llego, el país se incendia, como yo veo el Titanic, viste, y el capitán hablando de que cenamos esta noche, le diste de comer al canario que tengo en el puesto de mando, fíjate por favor, a ver si se le acabó el pista al canario. Y realmente, este idiota es presidente. Sí. Yo, sintéticamente, puedo decir de la Rúa, para mí el mayor problema que tuvo a su propio partido en contra. Sí. El gran problema. De la Rúa se menciona el peronismo. De la Rúa el primero que lo volteó fue Raúl Alfonsín. El radicalismo el peronismo tiene una particularidad
que la ejerció no solamente en el caso de la Rúa, sino mucho tiempo antes también con Irigoyen. Ejecutar el autogolpismo, son autogolpistas, se dan golpes a sí mismos, ¿no? Con Irigoyen pasó eso, gran parte del radicalismo. Después podemos hablar de las cualidades de Irigoyen, ¿no? Y como presidente, también obviamente comparados con esto que estamos hablando ahora, también un estadista, pero no, y en el caso de la Rúa también, esa combinación fue fatal, ¿no? Entre Alfonsín, que colaboró bastante, ¿no? Un día vamos a tener que hacer también algún programa aquí analizando al padre de la democracia, una figura, yo creo, no sé, de lo peor de la política argentina, y con un blindaje institucional, político, mediático. No dejó daño por hacer Alfonsín. Sí. Yo creo que hay que también hacer un revisionismo, porque además es una figura que esto mismo nosotros estuvimos diciendo en un medio de los convencionales, un canal abierto, una radio de los grandes grupos, seguramente tendríamos problemas antes de terminar el programa. Entonces pondríamos algún tipo de juicio, ¿no? Por difamación, qué sé yo, no sé cuál sería la figura jurídica, pero no se puede meter uno con Alfonsín, no te puedes meter. Yo hace poco, en un medio, creo que en Canal América, en una época que estaban intratables, creo, un político o un analista, no sé, habló de Alfonsín, y había una diputada del radicalismo que es dirigente de Juntos por Cambiemos, no recuerdo el apellido ahora, y le decía, no le permito, usted no puede hablar de Alfonsín, le decía, porque se había animado a cuestionar algunos aspectos del gobierno, sí, y la figura de Alfonsín. Porque los gobiernos, bueno, a veces los gobernantes no son totalmente responsables de las cosas que pueden suceder o enfrentar, ¿no? Pero exaltada, decía, usted no puede decir eso, y no lo debe decir, y se tiene que callar la boca. ¡Wow! Caramba, mesianismo, ¿no? Una cosa absurda. Pero bueno, así estamos, ¿no? Ese es un momento terrible por la impericia, por las circunstancias y por la impericia de lo que tienen que enfrentar a esas circunstancias. Sí. No. A ver, perdón, te monopolicé la editorial, Guillermo, no, perdón. Pero venía pensando, ¿no? Justamente en conexión con esto y sin haberlo preparado, porque no lo charlamos, esto que estamos hablando ahora. La editorial siempre es tu tema y yo asumo alguna cosa ahí espontáneamente. Pero estamos aquí en la radio en un ámbito muy afín a las ideas del liberalismo clásico. Hemos entrevistado pensadores, políticos que provienen de esa tradición, otros que no, pero digo, ¿qué nos legó el liberalismo como tradición política? Bueno, el tema de frente a la ineptitud, o frente a la impericia, o frente a el desarrollo de normas y la implementación de normas que fueran contra los intereses del pueblo, el derecho a la resistencia y el derecho a la rebelión. Eso es un legado del liberalismo, ¿no? Locke, ¿no? Montesquieu, derecho a la resistencia, derecho a la rebelión. Yo creo que frente a Alberto Fernández, legítimamente se podría ejercer el derecho a la resistencia, e incluso a la rebelión, sí. Porque frente a esta impericia, ni siquiera estoy hablando de un golpe de Estado, estoy hablando en términos de la tradición liberal, ¿no? Que además es parte de nuestra tradición constitucional y nuestros grandes próceres también, muchos de ellos fueron liberales clásicos, liberales constitucionalistas. Bueno, yo creo esta puesta en escena de su idiotez permanente y cotidiana, yo no merita el derecho a la resistencia. Algo habría que hacer como ciudadano frente a eso, ¿no?
Sí, sin duda, bueno, es una gran pregunta que yo me hago permanentemente, más de una vez lo planteé acá también, ¿no? En despertador.com.ar, el tema de cómo este gobierno duró estos 4 años, que no son solo 4 años, pero digamos este periodo, Claro. cómo llega a terminar su mandato con el daño que nos está ocasionando, a ver, no solo a nosotros, yo más de una vez reflexioné sobre el tema del campo. CFK estuvo a punto de caer por aquella famosa 125 y hoy en día le está robando más que con la 125 entre los altos derechos de exportación, más llamadas retenciones y el diferencial en el tipo de cambio. Y sin embargo, uno no ve mayor reacción de las entidades agropecuarias, ve quejas muy esporádicas, muy livianas, ¿no? Livianistas, digo. Entonces, es raro, no sé si los argentinos estamos anestesiados, dormidos, estamos ya abatidos y ya esperamos, bueno, ¿cuánto falta? Octubre, diciembre, y vamos aguantando, ¿viste? Como que ves que allá arriba viene el avión que te viene a sacar de la isla en la que quedaste, no sé, después de 3 meses de haber naufragado. Y bueno, ahí viene, tranquilo. Ahí me tiran el bote, ahí bajan el helicóptero y me saca de esto. Creo Bueno, que es eso, le aguantamos tanto al kirchnerismo que sí, somos, sí. y como yo alguna vez dije, como volvieron para autodestruirse, yo creo que la gente en el fondo, la gran mayoría estamos, no sé si decir gozando, pero decir, con esta suerte de, como te digo, de alivio, decir, bueno, este daño que nos están infligiendo a nosotros, también se lo están infligiendo ellos mismos, y así como nosotros nos están empobreciendo y hasta entristeciendo, que también es grave, nos entristecen, nos desaniman, nos sacan fuerzas, también por eso creo que hay poca reacción ciudadana. Bueno, también ellos están implosionando. Eso es lo bueno de esta tragedia que estamos viendo con esta banda de basura que nos están gobernando. Bueno, para ir cerrando esta introducción, hoy fue una editorial a lo Pagnic, casi 40 minutos, ¿viste? Con Pagnic hace en La Nación Más, esas editoriales de 45, 50 minutos. Exacto. Así que, como siempre, un poco de música relacionada con las efemérides. Un 25 de agosto de 1930 nacía un gran escocés, un hombre que ama mucho, que amó a su patria y que fue un gran actor con mucha pinta. En algún momento se hizo una encuesta sobre los hombres más sexys del siglo XX y en primer lugar, ganándonos a usted y a mí, Lanfranconi, apareció Sean Connery. O sea que un día como hoy, en 1930, que en paz descanse, pues ya falleció hace un par de años, nacía Sean Connery. Lo vamos a recordar con un tema de una de las películas de James Bond. Él fue el gran James Bond. Vamos a escuchar entonces la voz de Shirley Bassey, una gran cantante que le puso su voz a muchas películas, a las bandas de sonidos de las películas de James Bond, y en este caso vamos a llamar Goldfinger, dedos de oro. No tiene nada que ver con las características de algún funcionario de este gobierno. Bueno, esta cortina, este tema musical va a ser la cortina que va a identificar de aquí más la sección, una sección dentro de los bloques de análisis internacional que vamos a tener aquí en Hora Liberada, la columna de una amiga de este grupo que hace Hora Liberada, pero que hemos hecho otros programas similares en otras radios, en otros ciclos. Me refiero a Juliana Urtica Posada, una amiga colombiana de Medellín, de la hermosa ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Juliana es una comunicadora de la Universidad de Antioquia, una universidad muy prestigiosa, y tiene mucha experiencia como analista de opinión pública y en comunicación política e institucional. Hemos disfrutado de análisis y de investigaciones y entrevistas, como les decía, a lo largo de otros ciclos radiofónicos en otras radios amigas, y realmente tiene una gran capacidad de análisis, una gran capacidad didáctica,
Y ustedes me dirán, bueno, pero nosotros ¿qué podemos conocer de aquí, desde Argentina, de Colombia? No es un país con el que estamos tan familiarizados. Bueno, pero justamente Juliana tiene esa actitud y aptitud de poder poner sobre la mesa los aspectos más relevantes, las cuestiones más estratégicas, conoce a fondo las personalidades de los actores políticos de la política colombiana. País que, por cierto, en algún momento le vamos a dedicar un poco más de tiempo porque es muy interesante Colombia, muy interesante, y es mucho más de lo que a veces se divulga de una manera un poco artera acerca de ese gran país del norte de Sudamérica. Y bueno, entonces este tema va a quedar siempre para identificar esta columna de Juliana Buitica Posada, y en este caso en particular mantuvimos una conversación a lo largo de esta semana con Juliana y la resumimos en dos preguntas, analizando algunas de las características comunicacionales del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en estos días cumple un año de mandato. Un año de mandato. Los primeros días de agosto de 2022 asumió, después de triunfar en primera vuelta, llegó en primera vuelta con 8 millones de votos al 40% del total de votos, y en la segunda vuelta se enfrentó al candidato Rodolfo Hernández, un empresario, un ingeniero civil, y lo venció 50% a 47%, bueno, bastante reñida, con 11 millones de votos. Esos 11 millones de votos lo constituyeron a Gustavo Petro en el candidato con mayor cantidad de votos en una competencia por la presidencia de Colombia en la historia de ese país. O sea, ningún otro presidente había ganado con tantos votos, ¿no? Y bueno, Gustavo Petro, vamos a hacer una pequeña presentación, ¿no? Justamente lo que queremos es conocer un poco más de Colombia y de su política, en otros casos hablaremos sobre su economía. Y tuvo bueno, tiene unos 63 años, Gustavo Petro. Nació en un lugar que se llama Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, un departamento, para el equivalente a nosotros de una provincia en el norte de Colombia, en la zona del Caribe, pero de muy chiquito, muy joven, se fue a Zipaquirá, que es una localidad en el departamento de Cundinamarca, unos 30 kilómetros de Bogotá, ¿no? Sería Gran Bogotá. Y militó en el M19, en el movimiento 19 de abril, un movimiento de guerrilla urbana. Nosotros conocemos más a la FARC, pero esas eran guerrillas, la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, guerrillas campesinas. Esta era una guerrilla urbana, actuaba en las ciudades colombianas. Y en el año 1990 se desmovilizó el M19, pasó a actuar dentro de la vida democrática colombiana, constituyeron un partido llamado Alianza Democrática M19, participaron en la reforma constitucional en 1991 como constituyentes, y ahí ya fue elegido Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, como representante, fue elegido miembro de la Cámara de Representantes, que son los equivalentes a los diputados. Fue senador por el Polo Democrático en el 2006, candidato a presidente por el Polo Democrático Alternativo en el 2010, en el 2012 funda el movimiento Progresistas y es elegido alcalde de Bogotá. Ejerció ese mandato hasta 2015, estuvo aproximadamente un mes y medio, lo destituyeron por un tema relacionado con la recolección de los residuos domiciliarios. Él quitó las concesiones al sector privado que estaba ejerciendo esa actividad, pasó a manos del sector público, una empresa pública, y dejaron en medio de la basura a millones de habitantes de Bogotá, e incluso puso en riesgo la salud pública de los habitantes de la ciudad. Entonces un fiscal lo denunció,
Bueno, después hubo una reconciliación y cumplió su mandato como alcalde de Bogotá. En el 2018 fue candidato a la presidencia de Colombia por primera vez y como salió en segundo lugar, la constitución colombiana tiene como una especie de protocolo de la oposición, algo así se llama, por el cual el candidato a presidente votado en segundo término tiene la posibilidad de ser senador. Y entonces asumió como senador. En el año 2021 funda la coalición Pacto Histórico, una coalición de partidos de la que ahora vamos a hablar, y bueno, en el año 2022 gana las internas y triunfa como candidato a presidente por esa coalición. Coalición que incluye a figuras del ámbito de la cultura, la política, y a partidos como Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista, el Movimiento Alternativa Indígena y Social, el Partido del Trabajo, Todos Somos Colombia, el Partido Alianza Verde, partido ecologista. También participa se adhirió posteriormente a esa Colombia Puede, la coalición actualmente gobernante, el partido Poder Ciudadano Siglo XXI, que fue fundado y liderado por alguien muy conocido por los argentinos, Piedad Córdoba, en los años del kirchnerismo de paladar negro, en los primeros años del kirchnerismo, cuando aún vivía Néstor, era muy afín al kirchnerismo. Es una chavista, Piedad Córdoba, dentro del Partido Liberal. Es muy curioso, porque el Partido Liberal tiene gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro. Es un partido que toma todo. Pero bueno, por ahí anda Piedad Córdoba, que, ¿cómo será Piedad Córdoba? Que el mismo Gustavo Petro la corrió, ¿no?, en la campaña presidencial. Bueno, entonces, en los últimos tiempos han aparecido casos de corrupción dentro del gobierno de Petro, pero eso lo vamos a abordar en una entrevista posterior con Juliana y un especialista que ella nos ha contactado para hacer ese análisis. Pero queríamos ver todo el tema del estilo de Petro, porque justamente es un populista de izquierda que sigue y potencia mucho de las cuestiones típicas de esos funcionarios populistas, ¿no? Entonces, en la primera pregunta le consultamos a Juliana y ella nos introduce muy bien en la diferencia que existe entre comunicación, marketing político y propaganda. La propaganda. Y cómo ha usado de una manera manipuladora la comunicación oficial Petro y su equipo de gobierno. Esto nos decía... Hola amigos de la hora liberada, para hablar de los escándalos o shows mediáticos del gobierno actual de Colombia, del presidente Gustavo Petro. eh, Me parece pertinente primero establecer una diferencia entre la comunicación institucional y el marketing político, que hacen parte ambos de la comunicación política. Eh, en la comunicación institucional ya das informe y muestras los proyectos, qué se está haciendo, cómo va el gobierno para el beneficio del bien común de la sociedad, informar qué está haciendo la institucionalidad. En el marketing político se aplica más una estrategia netamente para campaña electoral, para atraer votantes. ¿Qué sucede? Al presidente Gustavo Petro y a su gobierno se les olvidó que ya están en el poder, ya son el poder, ya son el gobierno y siguen haciendo es marketing político en lugar de una comunicación institucional o una comunicación pública decente. Entonces, como ellos constantemente están en campaña y les encanta llamar la atención, eh, hemos vivido una serie de escándalos desde el primer día del gobierno hasta la fecha. La cifra es tan larga que voy a mencionar solo algunos porque no me alcanzaría el tiempo. Pero el primer escándalo fue el día de la posesión de él como presidente, cuando pidió algo que nunca nadie había hecho y es tráigame la espada de Bolívar, y mandó sacar la espada de Bolívar de la casa de Nariño y llevarla hasta la posesión para que todo el mundo la viera. Eso fue un acto completamente populista, además
muchos años atrás, pues la guerrilla intentó robar la espada, el grupo al cual él perteneció. Entonces, para los seguidores del gobierno fue un acto simbólico muy bonito, pero pues para el resto de ciudadanos fue un escándalo. Continuaron los escándalos, recién llegados se compraron muchos millones en productos de electrodomésticos, cojines de ganso, cosas muy lujosas para la casa presidencial y vicepresidencial, cuando el gobierno arrancó hablando de austeridad y estaban precisamente elaborando en ese momento una reforma tributaria. Entonces, pero llenaron la casa presidencial de excentricidades. Eh, Aparte de romper protocolos, de las excentricidades, en 8 meses, tan solo 8 meses de gobierno, se anunció la renuncia pues de varios ministros, de la mayoría del gabinete ministerial, porque es que la verdad cada ministro está haciendo su propio escándalo, y en el Congreso se venían aprobando o no las reformas, y por la actitud soberbia de los ministros, los congresistas ya no le querían votar. Y Petro, ahí se suma otro escándalo, eh, rompió la coalición de gobierno, la rompió completamente, ya no dándole cargos a los partidos que se le unieron desde el Congreso para que le votaran las reformas. Entonces, eh, eh, por la actitud soberbia de varios ministros, los del Congreso empezaron a decir no le vamos a votar, y Petro rompió relaciones, y ya los ministros que han hecho, los senadores, perdón, cuando toca ir a votar alguna reforma o algo, no asisten, no hacen acto de presencia. Bueno, entonces esta a modo de introducción, un análisis que hizo Juliana Buritica Posada sobre esta cuestión, ¿no? Esta sutil diferencia que a veces se torna grosera entre comunicación, marketing y propaganda, ¿no? Algo que el gobierno de Petro ha ejercido en este primer año de una forma pertinaz, ¿no? Dándole incluso hasta un nivel de exposición mayor. Ese es el riesgo, ¿no? Cuando uno comete errores, si hace este tipo de cosas, ¿no? Errores de gestión o toma malas decisiones, cuando hace este tipo de cosas, como la que decía Juliana, reformar la casa residencial del presidente, gastar demasiado dinero en cosas superfluas, bueno, eso se acopla con la mala gestión y termina potenciando, ¿no?, la mala imagen del gobierno. Y si bien vamos a profundizar en la cuestión de la corrupción, y nos va a interesar la corrupción en Colombia en un próximo programa, porque vamos a buscar conexiones con estilos de gobierno y formas de hacer política y formas de involucrar a la familia en los negocios políticos, ¿sí?, que nos van a llevar nos van a remitir a cosas que nosotros conocemos de Argentina. Algo muy kirchnerista. Sí. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Pero vamos haciendo una pequeña introducción a este mundo de la política colombiana. Y en este caso, en esta segunda pregunta, que es la última para este bloque de presentación de esta sección que nos va a acompañar habitualmente aquí en el programa, dentro de los análisis internacionales, Juliana hace aquí una reseña de casos de funcionarios y familiares ligados al presidente Petro y el uso y abuso de bienes estatales para fines personales. Cierta arrogancia ante los cuestionamientos de la prensa, porque se sienten molestos también, ¿no? Como pasa aquí, la prensa o un ciudadano les plantea, le hace algún cuestionamiento y ellos se sienten molestos. ¿Cómo me venís a representado? ¿Cómo me venís a mí, tu representante, a cuestionar? ¿Vos creés que te estoy robando? Sí, te estoy robando, pero no me podés cuestionar. Y una perspectiva
frente al proceso electoral en Colombia para este 2023. Hay elecciones en Colombia, no presidenciales, pero sí se eligen autoridades locales, alcaldías, concejales, etc. Bueno, vamos a escuchar entonces esta segunda pregunta en el diálogo que mantuvimos con Juliana Brutica Posadas, que cierra esta sección de análisis internacional de Hora Liberada. Y bueno, aparte de todo esto, el gobierno ha incitado a la gente, a los ciudadanos a movilizarse para que Pegamos un se tema diera de esta musical. forma una presión social para que el Congreso aprobara los proyectos y las reformas. Y el mismo presidente del balcón salió incitando a la gente. Entonces han sido unas acciones muy populistas mezcladas con lo del marketing, o sea, como les había dicho inicialmente, él cree que está en campaña y eso no se ha visto como muy bien. Los seguidores de él los siguen como fans defendiendo en redes y justificando, pero ya hay mucho ciudadano que se arrepintió de su voto. O sea, la gente votó por un cambio, pero la gente está viendo que ha sido un cambio, pero en cuanto a mucho show, espectáculo y la gente ya está arrepentida, solo los seguidores de él son como los que en redes sociales siguen defendiendo y eso también ha cansado a muchos. Continuando con los escándalos, activó las relaciones con Venezuela y pues eso se vio con mucho desagravio entre muchos colombianos porque pues al abrir la frontera y con la problemática que hay en el país vecino, eh, se pues incrementan más brechas dentro del país y no está bien visto, además pues por la situación política de Venezuela en cuanto a materia de derechos humanos, aunque en Colombia también tenemos nuestros propios problemas en el tema. Otros escándalos son la vicepresidenta, el uso del helicóptero presidencial para ir a su pueblo a visitas familiares, no acciones presidenciales. Un uso de un helicóptero presidencial cuesta mucho y cuando le cuestionaron esto a ella dijo de malas. Entonces, pues es como los gastos que se han hecho, aunque también la han justificado diciendo que en otros gobiernos también se hizo, solo que se hizo para acciones pues políticas. Han habido muchos escándalos desde alcoholismo, el senador del pacto que hizo un escándalo borracho insultando a un policía con una prostituta a la entrada de un hotel, hasta orinado, salieron las imágenes del orinado, se hizo incapacitar por problemas psiquiátricos, ya terminó siendo sancionado por 8 meses. Realmente 8 meses es muy poco. Entre la lista de los escándalos también está la exesposa del hijo del presidente Gustavo Petro, quien habló de dineros ilegales, eh, y esto pues fue un escándalo que se ha ido ya a términos hasta pues legales y pues la lista como les digo continúa y lo que está ocurriendo es que al presidente en estas elecciones de este año, porque les cuento que este año en Colombia hay elecciones locales de alcaldías, gobernación, y para Petro es muy importante, sobre todo las principales ciudades que son Cali, Medellín y Bogotá, y pues con todos estos escándalos del cambio que no ha sido cambio en cuanto a las maneras políticas de corrupción y eso, pero sí cambio en cuanto a excentricidades y shows mediáticos. La gente va, yo creo que aplicaría el voto castigo y por eso diría que le va a ocurrir lo del cuento del nuevo traje del emperador o el rey desnudo, eh, porque él cree que está en el poder y va a lograr las principales alcaldías y los seguidores de él son ciegos, son fans que no ven que ya la gente se arrepintió
entonces existirá el voto castigo y no logrará, yo creo que muchas alcaldías, al menos en las principales ciudades del país este año. Volvemos a la cruda realidad argentina. ¿Dejá Vamos presentar a el hablar tema? de gasto público. ¿Dejá presentar el tema? ¿El tema? Dale. Porque después nos quedan los temas sin presentar y la gente nos dice, che, ¿cómo se llamaba ese tema? Bueno, hoy porque se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Gene Simmons, el bajista y vocalista de Kiss, escuchamos un temón de Kiss que es Heaven's on Fire. Les decía, vamos a tocar el tema del gasto público y político en la Argentina con otra óptica, una óptica diferente, llamar un poco la atención. Supongamos que estamos invirtiendo. Oye, ¿en qué me convenía invertir en el 2022 para ganar en el 2023? Dólares, ladrillos, plazo fijo, bonos, acciones, un fondo como una inversión. Yo creo que cuando asumió Massa, casi un poquito más de un año, fue en agosto del año pasado, el dólar estaba un poquito abajo de 300 y ahora llegó a 180, ahora está por los 720, 730, aumentó algo más del 100%. Después, bueno, los alimentos, la inflación fue de más del 100% y los alimentos aumentaron algunos mucho más, algunos aumentaron el 100% en el último mes o 2 meses. No sé, las otras inversiones, las otras variantes. Bueno, la mejor inversión del 2022 al 2023 que yo haya descubierto hasta ahora, la vamos a ver en este momento, y es que tendrías que haber comprado concejales. En Ushuaia, 2022, el Consejo Deliberante tenía un presupuesto de 160 millones de pesos. Son 7 muchachos, nada más que 7. El año pasado 160 millones costaban, cada uno le costaba a los ushuaienses, 2 millones de pesos por mes. Interesante suma para una ciudad que, según el censo de ese año, tiene una población de 190.000 habitantes. Las ciudades de la Patagonia están creciendo mucho en población porque mucha gente se va mudando a la Patagonia del norte o de la zona centro argentina, alejándose de esta loca Buenos Aires en parte. Bueno, este año 2023 el municipio casi duplicó su presupuesto, pasó de 12.400 a 23.000 millones. Digamos que razonable con la inflación que tenemos. Como les digo, la población de 190.000 habitantes está gastando unos 10.000 pesos por mes por vecino, pero el Consejo Deliberante aumentó de 160 a 635 millones, un 300%. Vos hubieras comprado acciones, cuota parte o algún concejal de Ushuaia en 2022 y hoy tenías el 300% más. Terrible. De 160 a 640 millones. Cada concejal este año cuesta 7.600.000 pesos por mes. Fíjate que ayer también encontré datos de cómo gasta la municipalidad de Lanús en el Gran Buenos Aires. Tiene 460.000 habitantes. El presupuesto es casi el triple, en vez de 23.000, 60.000 millones. Bueno, el Consejo Deliberante de Lanús, que no es de los más caros de la provincia de Buenos Aires, ya lo vamos a ver cómo gastan, cuánto cuestan en diferentes distritos bonaerenses. El Consejo Deliberante de Lanús, con 460, casi 500.000 habitantes, cuesta 650 millones y son 24. Casi lo mismo que los 7 concejales de Ushuaia. Una locura. Cada concejal de Lanús cuesta 2.300.000 pesos por mes, lo que el año pasado costaba los de Ushuaia, y ahora se fueron arriba de 7. Y para ver otro dato más de esta locura, que es el Consejo Deliberante de Ushuaia, el año pasado tenía 209 empleados. Solamente el Consejo. Este año son 261. Hay 36 empleados por concejal. Concepime son. Cada concejal de Ushuaia, allá lejos en el sur, como diría don Raúl Ricardo, bueno, tendría, no trabajan todos, pero dividiendo la cantidad de personas del consejo por la cantidad de concejales da
36 empleados por edil. Una real y auténtica locura. Datos que, insisto, lamentablemente no vas a ver, ni escuchar, ni leer en ningún otro medio. La locura política argentina bien al sur de nuestro país. La otra vez, hablando de Ushuaia, en la primera semana del triunfo en las PASO de Milei, en las redes me topé con uno que, no sé si es un político, un vecino, alarmado, porque decía, bueno, un habitante de Ushuaia, ¿no? Decía, ¿qué va a pasar en Ushuaia? Dice, si gana Milei, porque va a sacar las promociones industriales, va a desamparar la industria informática, tecnológica de Ushuaia. Muchachos, no sé lo que va a hacer Milei con los subsidios a las industrias tecnológicas. ¿Pero qué industria? Es una maquila, Armadores. Arma. ¿No? Arma, yo creo que sale más caro un teléfono armado en Tierra del Fuego que traerlo desde de Japón, ¿no? De China, en velero. Bueno, pero no, pensá, bueno, pero no importa lo que se gaste en Tierra del Fuego, en cualquier ciudad de Tierra del Fuego, en Ushuaia, Río Grande, porque es geopolíticamente estratégica. Estoy de acuerdo, es una provincia geopolíticamente estratégica. Es más, es una provincia, si la tomamos como una provincia integralmente, ocupa también territorios que están invadidos por Gran Bretaña, ¿no? Las Islas Malvinas son un departamento de la provincia de Tierra del Fuego. Yo lo entiendo eso perfectamente. Ahora, yo me pregunto, los países que hacen geopolítica, ¿no? Que toman en cuenta la importancia de sus ciudades ubicadas en lugares geopolíticos, ¿eso los habilita para derrochar dinero? O sea, ¿es una excusa la geopolítica para derrochar dinero? Para tener, como decís vos, 7 concejales cobrando, digo, porque esos 7, lo que se destina a esos 7 concejales, podría utilizarse para fines geopolíticos, ¿no? Para temas más afines a lo que es el argumento central de cualquiera que justifica el derroche de los recursos públicos, ¿no? O sea, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. No, es cierto, sí, obviamente yo acá tengo las partidas de lo que gasta cada secretaría y cada dependencia de la Municipalidad de Ushuaia, y es una gran verdad. Suponete que sí, como dije, el Consejo Deliberante cuesta unos 640 millones de pesos, la Intendencia cuesta 800. La jefatura de gabinete, que no sé para qué tiene, jefatura de gabinete de un municipio, 1.800 millones. Pero supongamos, políticas sociales, 1.200 millones. El Consejo Deliberante, la mitad de lo que iría a políticas sociales, sanitarias y derechos humanos. La verdad que... 800 millones habías dicho, 800 era del gobierno. Lo que es la intendencia propiamente dicha. Intendencia, o sea, las 2/3 partes del gasto en políticas sociales es intendencia. Claro, la Secretaría de la Mujer, tenemos ahora tener dentro de poco vamos a tener un Ministerio del Hombre, digamos así, ¿no? Para que nos atiendan a nosotros. 160 millones recibe. Y el Consejo Liberante 4 veces eso. Sí, 4 veces. Inversión pública, bueno, eso no, 8.000 millones, bastante. Pero como decías vos, ¿cuánta plata primero que se podría o bajar el gasto o asignar a otras funciones las más importantes del Estado? Más que nada yo creo que apuntaría a bajar el gasto en la localidad. Bueno, pues creo que vamos a tener tiempo, tengo una sorpresa hasta para Gabriel, y también para la audiencia respecto de un pedido que hace un presidente de un consejo deliberante al gobierno nacional. Van a ver que es algo muy... Bueno, vamos un poquito de música y volvemos. Creamos un poco de misterio. Sí. Tenemos una nota con un candidato... No, pero eso vamos después. Lo de Rubini, bueno, vamos después. Vamos a escuchar un poquito de música primero. Estoy invitado en el programa. Claro, no, vamos a la música. Creamos un poco de misterio y volvés con el tema de la sorpresa del intendente. Vamos a escuchar
Moon River, uno de los temas de la banda de sonido de una película de los años 60, Breakfast at Tiffany's, porque justamente hoy se conmemora, un 25 de agosto, un aniversario del fallecimiento del novelista que dio pie al guión de esa película, que se trata Truman Capote. Y entonces vamos a escuchar ese tema que en el original, en la banda de sonido, fue grabado por Audrey Hepburn, la protagonista, pero como al director no le gustó demasiado, y bueno, ahí medio que la camuflajearon, pero bueno, hay muchas versiones. Frank Sinatra cantó Moon River, una versión de Moon River que es muy bonita. Vamos a escuchar entonces en homenaje a don Truman Capote este tema. Bueno, ahí se va Moon River, homenaje a Truman Capote. Y durante la semana tuvimos ocasión de conversar un poco a las apuradas, porque está muy saturado de cosas, con un columnista habitual de nuestros programas, que es Héctor Rubín, un economista que... Hemos lanzado el estrellato. Ha lanzado el estrellato, porque en la PASO se presentó como candidato a diputado, precandidato, como diputado por La Libertad Avanza, sería diputado por la Ciudad de Buenos Aires, en las listas de, como decíamos, de La Libertad Avanza. Y nos pone muy contentos porque Héctor es una persona muy estudiosa, muy responsable, muy comprometida con sus ideas, un auténtico demócrata, un republicano, un liberal. Me ha tocado conocerlo desde hace mucho tiempo en el ámbito académico y es un apasionado de la economía, de la defensa de sus ideas, muy respetuoso con el adversario. Y bueno, queríamos entrevistarlo a modo también de agradecimiento por su paso en este programa, por la performance, la buena performance electoral, que lo incluye él también, y de algún modo celebrar ese éxito todavía parcial, digamos, no ha sido consagrado. Seguramente entrará por la cantidad de votos que ha sacado Milei, salvo una catástrofe en la primera vuelta, ¿no? Pero en la posición expectante en la que está, yo seguramente creo que se consagrará como diputado nacional. Y justamente, como les decía, un poco a las apuradas porque está con muchas obligaciones. Los viernes es un día que él le dedica a la enseñanza universitaria, pero le alcanzó más o menos para preguntarle, en primer lugar, cómo es que se involucró en la política, qué motivaciones tiene y algunos de los proyectos que tiene en mente para su gestión parlamentaria en un futuro cercano. Esto nos decía Héctor Rubini. Igualmente, poco después de que yo había participado en la campaña de José Luis Espert, Javier Milei se distancia en el 2020 de Espert y bueno, los que estábamos en Capital Federal vimos que bueno, la única alternativa para cooperar en un proyecto político liberal era a través de Javier y bueno, participé en la campaña 2021 y después, bueno, ingresé en la lista para este año. Como proyecto prioritario yo preferiría, digamos, por ahora no anticipar mucho, pero las líneas generales son las que estamos anunciando en la campaña: bajar gasto público, colaborar para desregular la economía, bajar impuestos, bajar la carga regulatoria sobre las empresas y apuntalar todas las reformas pendientes para reordenar la economía y volver a crecer y volver a ser un país mínimamente desarrollado o en condiciones de desarrollo. Bien. En parte estas son las expectativas, las circunstancias que lo llevaron a Héctor Rubini, nuestro habitual columnista de economía, a encarar una carrera política. Y también le queríamos preguntar, lo va a hacer luego más extenso, seguramente lo vamos a contar aquí en el programa con su presencia, como se comprometió a visitarnos. Hoy está dando clase, por eso no está acá. Claro, así es. Entonces,
Pero como está rondando la cuestión de la dolarización, el bimonetarismo, la dolarización por el lado de la Libertad Avanza y el bimonetarismo como una propuesta en particular de los equipos económicos de Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, que ha sido la ganadora de la interna. Entonces, nos dice brevemente Héctor, porque le consultamos, ¿no?, si hay una posibilidad de una solución intermedia, o algo que combine dolarización y monetización, bimonetización, y esto nos respondía Héctor Rubini. En parte sí, la segunda pregunta en parte sí. Podríamos entenderlo con alguna complementariedad, pero bueno, en principio son dos propuestas por ahora separadas. Sí, se puede. Bien. Y para cerrar, este es un tema de dolarización y bimonetarismo, estas dos modalidades de, digamos, de posible salida a esta encerrona que es la de estar sin moneda. La inflación, este régimen de tan elevada inflación nos ha dejado sin moneda. Lo vamos a seguir desarrollando seguramente, obviamente con más extensión, con Héctor en futuros programas. Pero queríamos cerrar con una pregunta que viene a relación con la opinión del superministro de Economía Massa y candidato de Unión por la Patria acerca de que si se pretende dolarizar, si la Libertad Avanza pretende dolarizar, solamente se va a poder hacer eso instrumentando algo equivalente a un plan Bonex, ¿no? Es una variante de la influencia del miedo, en la incorporación del miedo en el discurso, en la narrativa electoral de Unión por la Patria. Y entonces, bueno, justamente eso le preguntábamos a Héctor, si para hacer una dolarización, para llevar a cabo un proyecto de dolarización de la economía argentina, necesariamente se tiene que caer en algo similar a un plan Bonex. Y esto nos decía brevemente Héctor. Sí, se puede dolarizar justamente sin un plan Bonex. Las 4 o 5 propuestas que está analizando el equipo de Milei sí contemplan eso, evitar un plan Bonex porque provocaría un colapso bancario y haría imposible estabilizar con o sin dolarización. La idea es esa, porque justamente están con demasiados títulos públicos los bancos en su activo, más del 60%, 70% en letras del Banco Central y títulos del Tesoro. Justamente la idea es esa, evitar un plan Bonex. Bueno, esa fue esta breve participación, en este caso de Héctor, pero queríamos tenerlo presente también a modo de homenaje, ¿no?, y de reconocimiento, ¿no?, a esta buena performance en las elecciones, en las PASO, ¿no?, de hace 15 días. Y antes de pasar a la última parte del informe de nuestro amigo Guillermo Lanfranconi, con una revelación que estamos acá todos a la expectativa, un tema musical de Ricardo Arjona. Escuchen la letra, presten atención a esta letra, es un tema muy poco conocido de Arjona que se llama Caudillo. Presten atención. Esta locura, pasión mía por informarles cómo gastan los gobiernos su dinero, me lleva a saber cada gobierno cuánto gasta, cómo gasta y cómo informa. En el caso de Ushuaia, por ejemplo, vos entras al sitio web de la municipalidad y vas al link, a la pestañita, transparencia. Bueno, el último presupuesto es el presupuesto 2021. Vamos al 2023 y yo hace un rato te informé algunos números del 2023. Bueno, como los encontré, fui al sitio del Consejo Deliberante, allá los boletines, debería estar en transparencia, bueno, allá los boletines, no me acuerdo si en el sitio web de la municipalidad o del Consejo Deliberante hay un buscador, como en muchos lugares, que vos pones tal ordenanza o tal tema, pones presupuesto 2023, y me parecía como si no existiera la ordenanza. Bueno, en el sitio del Consejo Deliberante, yo en los boletines, buscando boletín por boletín, que los boletines ni siquiera tienen un índice, muchas veces hay un índice, entonces vos entras al boletín oficial número 228 y te dice, acá te ordenanza tal, que es el presupuesto, ahí lo ubicas con cierta facilidad. Bueno, los boletines de Ushuaia ni siquiera tienen índice.
Y hay boletines de 8 páginas o de 300. Y así lo busqué y encontré anoche primero el presupuesto, del cual hace un rato les di algunos datos, el tema de los subcostosos concejales, que les recuerdo, del año pasado a este aumentaron un 300%. Mirá la inversión que te perdiste el año pasado. Deja de comprar dólares, invertí en concejales. Despertate. Deja el dólar blue, contado con liquidación, todas esas cosas. Deja el arbolito tranquilo. Anda a comprar concejales. Seguro que el 2024 me lo vas a agradecer. Bueno, en el boletín oficial del 29 de diciembre de 2022, el número 269, en la página 113, encontré esta minuta de comunicación del Consejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia. Dice algo así: en mi carácter de presidente del Consejo Deliberante y por mandato de los señores concejales, tengo el agrado de dirigirme a la señora Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y por su intermedio a los miembros de la institución que preside, a efectos de solicitar tenga bien gestionar ante los representantes y evaluar la posibilidad de creación de un espacio aéreo discriminado para nuestra provincia en virtud de los siguientes fundamentos. La política aerocomercial argentina se encuentra estancada en cuanto a cantidad de aerolíneas operativas y frecuencia de vuelos. El aislamiento provocado por las malas decisiones en materia aeronáutica produjo que las compañías aéreas fueran desapareciendo. Está apuntando al gobierno nacional. El aislamiento provocado por las malas decisiones en materia aeronáutica produjo que las compañías aéreas fueran desapareciendo. Lo sufrimos nosotros en Buenos Aires, ¿no? ¿Se acuerdan que cerró el aeropuerto del Palomar? Se fueron unas cuantas empresas, varias empresas low cost. A nivel nacional, la competencia se volvió monopólica de nuestra aerolínea de bandera. Y en el plano aún más local, la singularidad geográfica de Tierra del Fuego contribuye a que la conectividad sea fundamental, cuyos problemas se perciban de manera más grave. Claro, ahí no hay ruta que nos una, no hay ferrocarril, es imprescindible, ¿no? Es importante tener aviones que nos conecten o que los conecten con lo que sería el continente donde estamos nosotros. Es así que cabe considerar que una estrategia clave de integración federal comprende el aumento de la oferta aerocomercial. En Argentina, el foco del debate ha estado en la estatización, privatización de aerolíneas argentinas. Desde nuestra banca consideramos esto un debate estéril y pretendemos correr el eje de la discusión al hecho de que sea la única empresa capaz de prestar este servicio a los fueguinos. Está cuestionando que Aerolíneas Argentinas sea la única empresa capaz de prestar esos servicios a los fueguinos. Parece Milei hablando, ¿no? O espero. Estamos convencidos que tanto esta empresa como cualquier otra de las pocas que ofrecen vuelos en mayor o menor medida regulares puede constituir una solución económica y de calidad para los fueguinos en la medida en la que sean las únicas. Si hay a la evidente necesidad de nuestros habitantes de vuelos de cabotaje accesibles y exentos de vaivenes comerciales u operativos, se le añade el potencial turístico creciente de nuestra provincia y la posibilidad inmejorable de aumentar los recursos provenientes de la logística antártica, resulta conveniente discutir seriamente sobre los beneficios de una política de estas características. Está pidiendo competencia, está pidiendo cielos abiertos. El presidente del Consejo Deliberante de Ushuaia, que nos acercamos todavía falta un poco, pero nos acercamos a un dato que va a ser sorpresivo. Bueno, una breve descripción, me parece interesante leer esta minuta y reflexionar. Una breve descripción de la evolución de las políticas de cielos abiertos permite observar que fueron los Estados Unidos quienes comenzaron a desregular su mercado interno de aviación civil al firmar este tipo de tratados en el año 1972, ¿no? Que es fundamentada la minuta. Los mismos implican que los países firmantes de los convenios garantizan mercados libres para competir a través de la no restricción de los derechos en las rutas internacionales, sin establecer el número de aerolíneas, ni su capacidad, ni la frecuencia o tipo de aviones. Un monumento a la libertad.
Proponen dejar que las tarifas las fije la fuerza del mercado sin intervención de los gobiernos, salvo en los casos específicos en donde haya que asegurar el servicio aéreo a destinos poco rentables. Esta política implica la protección de los negocios, permitiendo que los comerciantes abran oficinas en el territorio del otro país firmante y puedan convertir sus ganancias a una moneda fuerte que sea remitida de forma segura y rápida, sin cargos discriminatorios en función de los costos. Es fundamental en este sentido derribar algunos mitos en torno a la política de cielos abiertos. La desregulación para los proteccionistas habituales traería consigo como factores graves la destrucción de empleos, la creación de monopolios, la inseguridad en los vuelos y subproductos tales como pérdidas de equipajes, demoras, baja calidad del servicio y congestión en los aeropuertos. Buenos ejemplos de lo erradas de estas hipótesis surgen de la comparación realizada por Herbert Gruber en su estudio comparado de la desregulación americana y la regulación canadiense durante los periodos de 1979 y 1988, donde consta la performance comparativa de las aerolíneas de Canadá y Estados Unidos entre 1979 y 1988 otorga una muy rara oportunidad de estudiar los efectos de los cambios en una política económica importante. Casi como un experimento de laboratorio, la industria de un país continuado operando en un entorno regulado, mientras que en el otro se enfrentó a políticas totalmente diferentes. Los datos apoyan fuertemente el análisis teórico de los efectos de la desregulación. La mayor competencia en Estados Unidos llevó a una notable reducción de costos y tarifas en relación con los de Canadá. Repito, la mayor competencia en Estados Unidos llevó a una notable reducción de los costos y tarifas en relación con los de Canadá. Tan espectaculares son los resultados que otras diferencias entre los dos países no pueden explicarse. Generalmente la desregulación aérea provee mayores beneficios a los consumidores. En el mismo sentido, el Tratado de Cielos Abiertos para Europa, que fue ampliamente resistido en su nacimiento, permite libremente entre 24 países por un coste menor en muchas ocasiones que viajar en auto o en autobús. Por la sola evidencia empírica, sin entrar en detalles técnicos, es que resulta lógico creer que la liberación de los servicios aéreos traerá aparejadas consecuencias positivas, siendo la más evidente la caída de las tarifas y la mejora de los servicios, pero también potenciando la creación de nuevas industrias y la generación de oportunidades laborales y económicas. Existe una última lectura interesante que consiste en el incremento de los recursos genuinos, la progresiva independencia con respecto a la centralidad de Buenos Aires y el aporte de divisas que en la historia reciente ha aquejado a los distintos gobiernos. Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente. Esto es un canto. Los cielos abiertos, en la iniciativa privada, al mercado y realmente el federalismo, no como el imbécil del electo gobernador de Córdoba, que el pituquito, esa pelotuda de que... ¿Tenés el nombre del presidente del Consejo? ¿Quién firma esto? ¿Quién firmó estas palabras que parecen, la verdad, parecen, no sé, Giorgio Armí, Juan Bautista Alberdi? Parece realmente de un pensador o de un diputado liberal. Juan Carlos Pino, presidente del Consejo Deliberante de Ushuaia, perteneciente al Partido Justicialista Frente de Todos. La lógica pura aplicada a la necesidad de su provincia, claro, de estar conectada con Argentina y con el mundo. Exacto. Y el gobierno nacional la isla con su torpe política y nefasta política de la aerolínea de bandera. Como siempre, la necesidad es la mejor consejera, ¿no? La que nos obliga a la creatividad
a liberarnos de falsas ideas, de ideologías, es la necesidad. Entonces, no importa que Juan Carlos Pino sea el presidente del Consejo Deliberante, sí, no importa que sea presidente del Consejo Deliberante, pero no que sea del PJ o del Frente de Todos, o del partido que sea. Aquí empieza a ejercer de una manera criteriosa un análisis crítico de la situación del transporte, específicamente el transporte aéreo en su provincia, de una necesidad de la comunidad fueguina. Y aquí otra vez el tema de la geopolítica. Que en el otro bloque hablamos de alguien que justificaba el gasto, el excesivo gasto público o invertir o gastar demasiado en cosas que no son tal vez las más trascendentes, porque Tierra del Fuego es una provincia geopolíticamente estratégica. Sí. Bueno, acá eso está muy vinculado con la geopolítica. Tener un aeropuerto, tener tráfico aéreo que puedan circular entre Tierra del Fuego y el resto de la nación, personas, bienes, transporte aéreo y personas. Sería una potencia turística y no una isla mantenida para almacenar. Exactamente. Entonces, y desde el punto de vista geopolítico, marca una presencia más intensa, más relevante, justamente en una de esas funciones que tiene que cumplir el Estado, que es la defensa nacional. Las funciones clásicas del Estado suponen, entre otras, muy básicas, la defensa nacional. Y si bien no está hablando de un servicio aéreo bélico, ¿no? Fuerza Aérea, pero esto tiene mucho que ver también con la defensa, con la presencia argentina Claro. En esos mares del sur, ¿no? Está muy bien. Celebramos desde aquí esta propuesta del presidente del Consejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino. Habría que tratar de ubicarlo, ¿no? Sería genial hacer una entrevista con él. Lo voy a contactar y me ayudas a dar un dato también. En el sitio web del Consejo Deliberante, que no ocurre en todos los casos, están los datos y están las redes sociales y el correo electrónico de cada concejal. Así que le voy a mandar un correo, espero que me responda, pero es un buen dato ese, que está en la forma de comunicarse con cada uno de los concejales. Pero insisto, sí, lo felicito. Y esto otra vez demuestra que, así como yo de kirchnerista no tengo nada, a veces el antikirchnerismo no suma, ¿no? Porque o se equivoca. Porque este hombre es PJ, frente a todo es kirchnerista, y vos lo lees y no puede ser más razonable. Después, si tiene algún acto de corrupción o cosas raras, no sé, no lo voy a denunciar porque es kirchnerista. Pero digo, a veces habría que bajar un cambio un poquito. Y no todo peronista o no todo kirchnerista es condenable o es mi enemigo. Algunos sí lo son. Mira, venía leyendo, rumbo a la radio, un libro de Carlos Alberto Montaner, que falleció hace pocos meses, el cubano exiliado. No perdamos también el siglo XXI. Y casualmente, esto tampoco lo preparamos, no es un esfuerzo de producción. En algún momento, esta selección de artículos, se pregunta qué es o qué hacen los políticos liberales. ¿Qué hacen y qué deberían hacer los políticos liberales? Mira, son 5 o 6 puntos. Dice, vale la pena concretar ahora de manera sintética en qué creen, en qué hacen los liberales. Los liberales sostenemos 7 creencias fundamentales extraídas, insisto, porque esto venía hablando antes, de la experiencia. Y todas ellas puedan recitarse casi con la cadencia de una oración laica. Y enumera. Creemos en la libertad y la responsabilidad individuales como valor supremo de la comunidad. Creemos en la propiedad privada para que ambas, libertad y responsabilidad, puedan ser realmente ejercidas. El punto 3 dice, creemos en la convivencia dentro de un Estado de Derecho regido por una Constitución que salvaguarde los derechos inalienables de la persona. En cuarto lugar, dice, creemos en que el mercado, un mercado abierto a la competencia y sin controles de precios, es la forma más eficaz de realizar las transacciones económicas. Es lo que pedía el señor presidente del Consejo Deliberante.
Creemos en la supremacía de una sociedad civil formada por ciudadanos, no por súbditos, que voluntaria y libremente segrega cierto tipo de Estado para su disfrute y beneficio, y no al revés. La importancia que tiene el Estado, aún para los liberales, ¿no? Sexto y anteúltimo punto. Creemos en la democracia representativa como método para la toma de decisiones colectivas, algo que está ejerciendo también la propuesta, que se trasluce en la propuesta del presidente del Consejo Deliberante de Ushuaia. Y por último dice, creemos en que el gobierno, mientras menos, mejor, siempre compuestos por servidores públicos totalmente obedientes a las leyes, debe estar sujeto a la inspección constante de los individuos. Parece que es un buen punteo a modo de manual, ¿no? Y ojo, no dice que... Hemos leído a dos pensadores liberales, uno de Frente de Todos y uno que se acaba de ir, que Carlos Montaner fue por decisión propia, aplicó la ley de eutanasia vigente en España, él entre comillas se suicidó, que aplicó la eutanasia. Sí, tengo entendido que sí. Sí, porque estaba en un estado extremo, ¿no? De su enfermedad muy avanzada. Sí. Yo no sabía si estaba enfermo o no, pero sí que él decidió cuándo irse de este mundo. Sí, así es, Pero como un auténtico liberal, como un muy buen liberal, ¿no? Haciéndose cargo. Estamos cerrando, ¿ya nos vamos? Él ejerció la libertad de principio a fin. Vamos cerrando esta edición de Hora Liberada, los esperamos el próximo viernes, ya en septiembre, ya esperando la primavera argentina. Gracias por estar, será hasta la próxima semana.